Hola gente, soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy vamos a ver Steam and Steel, este suplemento para Warhammer Age of Sigmar Soulbound, donde vamos a encontrar reglas para alquimia, reglas para herrería, reglas para crear equipo y artefactos, así como una enorme cantidad de vehículos para poder utilizarse dentro de los reinos mortales, así como sus reglas para el enfrentamiento entre vehículos. Vamos a pasar a verlo. Soulbound, Steel and Steel, batallas a través de los cielos y mares en los reinos mortales, destila mortales pociones y forja poderosas nuevas armas. Forja tu sendero con vapor y acero, donde vamos a encontrar las reglas para crear nuevo equipo único, docenas de nuevos ítems, de nuevos artefactos y nuevo equipamiento, así como reglas para combate vehicular. Y lo centramos, como siempre, en la parte interior de la portada y de la contraportada con este tipo de ilustraciones súper chulas. Comenzamos con la ilustración de portada de Johan Grenier sin pues, títulos y sin serografía y tal. Vamos a clavarlo esto. Ahí te tenemos. Y tenemos ya lo que sería la tabla de índice donde vemos cómo está dividido lo que va a ser el contenido de este suplemento. Vamos a tener primero lo que son las forjas de los reinos, los engranajes de la industria, alquimia aplicada, las llamas de Grimnir, donde vamos a tener todo lo referente a los Fire Slayers, a los matafuegos, el aliento de Grunni, donde vamos a tener todo lo referente a los altos señores Caradron, y por último las máquinas de guerra, que va a ser referido evidentemente a vehículos. Bueno, una introducción, cómo utilizar este libro, cómo utilizar este manual, y pasaríamos a lo que son las forjas de los reinos, donde vamos a tener una pequeña explicación de justamente todo lo que es la herrería y la construcción de objetos en las diferentes formas en las que podemos encontrarlos. ¿Cuál es el motivo para hacerlos? ¿Por dinero, por religión, por motivos familiares de herencia familiar que van a ir pasando de uno a otro? ¿Qué es lo que les hace especiales? ¿Los materiales, los métodos, la producción en masa o la producción artesana? Es decir, uno a uno. Comenzamos con los talentos que son necesarios para poder aplicar cosas referentes a este suplemento, evidentemente al de alquimista o el de pues, creadores, miembros de la tripulación experimentados, ¿vale? Que son necesarios para luego poder aplicar todo esto. Tenemos lo que serían la forma y función de las armas, pues, las cañoneras de pesadas de las mismas, el mantenimiento que luego hay que tener con ellas, la chatarrería, pues si no tienes exactamente los materiales perfectos, pues poder buscarlos de otra manera, así como las tareas. Las tareas van a ser importantísimas dentro de este suplemento porque van a dictar el cómo se realizan las cosas. Dentro de lo que es el juego, entre aventuras, una vez que se haya pasado lo que es la aventura, los jugadores pueden destinar el tiempo libre que tienen a realizar diferentes tareas, diferentes empresas. Vale, que dentro de lo que es el manual pues tenemos muchas dedicadas, pero aquí vamos a dedicarnos especialmente al hecho de construir cosas, al hecho de crear pues o bien nuestras armas, mejorar nuestra armadura, crear pociones, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Por ejemplo, crear mezclas alquímicas que te dice cuántas vas a poder conseguir, decorar la armadura, establecer reputación. Si, por ejemplo, quieres pues dedicarte a comerciar en una zona para ir creando pues justamente una reputación entre los diferentes personas o población en la cual te muevas. Forjar armas y armaduras, obvio. Reparar el destrozo de un vehículo, asegurar pues una tienda o buscar materiales. Vamos a ver que también es importante porque una vez que veamos lo que son las reglas de construcción de este tipo de elementos, pues hay que conseguir los materiales. Los materiales pues o bien se pueden comprar o bien se pueden conseguir de otras maneras, pero en algunos casos el director de juego puede decidir que son elementos exóticos
o pues elementos que requieran de una búsqueda y que sean un poco más difíciles, ¿vale? Y no es que se cree una aventura única y exclusivamente para conseguirlo, que se podría hacer evidentemente, sino que va a requerir de una serie de tareas justamente en ese periodo de entretiempo entre aventuras, para que los personajes puedan encontrarlas. Asimismo, pues ya una vez que te estableces, si realmente te quieres dedicar a eso, si quieres tener un comercio como tal, pues puedes contratar a un aprendiz, puedes contratar a un artesano, ¿vale? Bueno, el hecho de profesionalizarte, ¿no? Más allá de lo que sería pues la propia aventura. Tenemos los engranajes de la industria, justamente cómo pues, se realiza este tipo de artesanía dentro de las ciudades de Sigmar. Y te van a decir que, evidentemente, pues es que es muy distinto y muy diferente de unas a otras, porque, evidentemente, tenemos los 8 reinos mortales, donde cada uno tiene unas características particulares que lo hacen único, ¿vale? Dentro de lo que sería el trasfondo y la ambientación del propio juego, y que, evidentemente, eso va a condicionar enormemente pues tanto el tipo de materiales que se puedan utilizar como el resultado final de lo que obtengamos. ¿No? Por ejemplo, te dicen que en Azir, pues que se utiliza la piedra celestial que se consigue allí, que evidentemente al ser un reino que no ha sido tocado por el caos, pues que se lo toman con más calma, no tienen esa celeridad que tienen en los demás reinos. En Axi, en el reino del fuego, pues evidentemente hacer cosas de madera no tiene mucho sentido. Chamón, el reino del metal, donde, por ejemplo, pues es más fácil encontrar oro que encontrar madera, por lo cual todo tiene trazas de metal. En Gur, el reino de las bestias, pues evidentemente se utilizan pues tanto las pieles, colmillos como huesos procedentes de las diferentes criaturas que se pueden encontrar. Girán, el reino de la vida, pues el que está especializado en madera, ¿no? Así como la piedra del reino que tienen. En Gis, que es el reino de la luz, pues estos Lumineth, pues más que preocuparles lo que es la forma que se obtenga en las diferentes creaciones que realicen, lo que les importa es la utilidad, ¿no? Y que son expertos en hacer brújulas, en hacer caleidoscopios, en hacer determinadas cosas que son como pues muy inteligentes, ¿no? En Sais, el reino de la muerte, pues, por ejemplo, te dicen que cualquier cosa que lleves allí, pues que se va a deshacer, se va a corromper, se va a pudrir, pues prácticamente inmediatamente, ¿no? Por ese efecto de lo que es el propio reino de la muerte. Y que sin embargo las cosas que se hacen allí son increíblemente duraderas, puesto que digamos que han escapado a la propia muerte, ¿no? En Ulgu, que es el reino de la sombra, pues lo que se crea son objetos, artefactos que pues, se dirigen mucho hacia la ilusión y hacia el engaño, ¿no? Que es lo principalmente que se obtiene. Luego, más allá de eso, encontraríamos a los pueblos libres, que podemos encontrarlos en cualquiera, ¿no? De estos reinos, como el Colegio Arcano, que pues, se dedica principalmente a la magia, el Arsenal Ironweld, que es algo así como eh, punto de soldura de hierro o algo parecido, que crean una enorme cantidad de armamento justamente para defender a los pueblos libres en contra del avance de las fuerzas del caos, órdenes religiosas y ciudades élficas, así como tenemos ya una lista de equipo que vamos a poder encontrar dentro pues, de una manera generalizada, aunque entendiendo que cada uno tiene sus especialidades dependiendo del reino en el cual se haya producido, ¿no? Pues un incensario de absolución, el prisma glaroxiano, la armadura de Malus. Malus, recordemos que pertenece al mundo que fue, al antiguo mundo, al viejo mundo, al de Warhammer Fantasy, que cuando pues, es destruido por el avance de las fuerzas del caos y se generan estos 8 nuevos reinos mortales, pues queda un pequeño núcleo que pues, es situado por parte de Dracodion, el padre de los dracos, en el reino celestial de Azir. Pero que aún así hay diferentes fragmentos de este malus, de este núcleo del antiguo mundo que fue, pues situados o que han caído en el resto de los 8 reinos mortales y son muy valiosos y se utilizan, pues evidentemente, para crear armaduras o para crear armas, ¿vale? El banderizo de una ciudad, otro tipo de cositas que, como ves, pues aquí las tenemos un poco dibujadas, lo que sería una silla de movilidad, pero no con ruedas, sino con patitas, como si fuera una araña.
una armadura movida por pistones y por vapor, un miembro prostético que se puede poner en el caso de que te falte a alguna de las de los miembros propios, ¿vale? Y llegaríamos después de lo que sería esta presentación de las diferentes cosas que puedes conseguir y que, como digo, están más bien puestas como ejemplo para que tú te inspires en lo que quieras crear. Llegaríamos a lo que son las reglas de creación de armas o de forja de armas y armaduras, ¿vale? Donde vamos a tener una serie de pasos. Hay que elegir primero qué tipo de arma queremos forjar, cuál sería su rasgo principal, cuánto daño causa o cuánto daño provoca, cuáles son los rasgos adicionales que va a tener y a partir de ahí se dictamina o se determina el número de dificultad. Ya sabéis que aquí en Soulbound tenemos un número de dificultad que son dos números. Uno que es la dificultad, que es el número que cada dado de 6 tiene que igualar o superar para tener un éxito, y luego la complejidad, que es el número de éxitos necesarios para pues lograr la tarea en cuestión, ¿vale? Y este número de dificultad, que es particularmente lo que sería la segunda parte, es decir, la complejidad, el número de éxitos necesarios, van a venir determinados justamente por el tipo de arma que estemos construyendo, donde cada uno de esos rasgos principales y rasgos añadidos que va a poseer, pues tienen un coste justamente en ese tipo de complejidad, lo cual hace que al final se vaya sumando todos esos rasgos hasta que te dé, por ejemplo, aquí un número de dificultad de 4 o 11. ¿Vale? Habría que tirar pues, los dados de artesanía que tengas, ¿no? Y pues tratar de superar ese 4, ¿no? Sacar un 4, 5 o 6 en los dados y tener 11 éxitos. Lo cual dices, pues bueno, pues 11 éxitos es bastante difícil el conseguirlos. Lo que pasa es que se trata de tareas extendidas, que tú en las diferentes pues entretiempos que tengas entre aventuras, cuando puedas activar esa empresa o esa tarea que vas a llevar en cuestión, pues los vas acumulando, ¿vale? A lo largo del tiempo hasta que consigas el número total y que te dé justamente ese arma o armadura que vas a construir. Con respecto a la armadura es exactamente igual, solo que, pues evidentemente no es el daño que cause, sino el daño que evita, ¿no? Y aquí vamos a tenerlo, pues evidentemente con los aspectos, los rasgos que va a tener esa armadura, así como los costes de los materiales que sean empleados, que evidentemente pues vienen en la moneda común, que son las gotas de Aqua Giranis. Tenemos la alquimia aplicada, que la alquimia, pues evidentemente nos hablan de la dificultad de la misma durante esta época de, pues, de guerra, ¿no? Dentro de los reinos mortales. Tuvimos una primera época que fue la era del mito, donde pues los pueblos libres surgieron y se expandieron y llegaron pues a su mejor momento, ¿no? Donde la alquimia alcanzó pues el mayor conocimiento posible. Pero entonces llegó la era del caos, donde los poderes del caos, los poderes ruinosos, pues se extendieron por los reinos mortales, causando una enorme cantidad de estragos y haciendo pues que la gente tuviera que huir, se destruyera mucho conocimiento de aquel momento, y que incluso el conocimiento que queda, principalmente de la gente que se marchó a Cir, al reino celestial, y que cerró las puertas, ¿no? Y que por lo tanto evitó la llegada del caos a su interior, pues que todo ese conocimiento ya no es totalmente válido porque las mezclas que creaban, o los brebajes, pociones, etc., que se creaban, pues dependían tanto de criaturas como de plantas que a día de hoy no existen, bien porque han sido erradicadas o bien porque han sido manchadas por el caos y han mutado. Por lo tanto, mucha de la alquimia que se conocía durante la época del mito, pues ya, o la época de los mitos, ya no vale, ya no tiene ningún tipo de utilidad, puesto que no se puede reproducir. Y evidentemente dentro de los alquimistas tenemos diferentes tipos y estilos, ¿no? Lo que serían por parte de los pueblos libres, tenemos a los eterquemistas, que es algo así como los alquimistas del éter gol,
¿vale? Del oro éter o del Ether Gold, que son los etergemistas de los gremios de los altos señores Caradron, los cultos cainitas de estas sacerdotisas y reinas brujas del culto cainita que evidentemente pues, lo que buscan son principalmente venenos, ¿vale? Así como pues los médicos y los aficionados que pues, tienen sus pequeños estudios dentro de lo que sería la alquimia de los reinos. Tenemos aquí la sangre de los reinos, que esto es muy importante porque cada reino posee una piedra particular o una sustancia particular que pues filtra toda la magia de ese reino. Aquí tenemos, apenas es una página donde se nos presenta pues este tipo como digo, de piedras, de elementos, de sustancias que pertenecen a cada reino y que lo hacen especial, pero que esto va a ser mucho más desarrollado dentro del siguiente suplemento que veremos para Soulbound, que es Artifacts of Power. En ese suplemento esto se expande muchísimo más, te explican cómo utilizar este tipo de sustancias y pues aquí, como digo, prácticamente solamente te las presentan, ¿no? Como el etercuarzo, que es la luz solidificada del reino de Gis, del reino de la luz, los huesos de ámbar del reino de las bestias, el celestium, que es el polvo estelar procedente del reino de Azir, la chamonita, que es el metal líquido de Chamon, que es el reino de metal, la Cycle Stone, la piedra cíclica del reino de Girán, que esta es muy importante porque es una sustancia que cambia muchísimo de estado y que, pues por ejemplo, es la que provoca la existencia del Aqua Giranis. El Aqua Giranis que se utiliza como moneda dentro de los reinos y que además es como la poción de salud, puesto que el beber ese agua te cura y te restablece. Y que justamente lo que te dicen es que ese agua tiene trazas de esta piedra cíclica. La piedra de ascuas, que se encuentra en el reino de Axi, en el reino del fuego, la piedra falsa del reino de Ulgu, el reino de la sombra, la arena de tumba, que son estas arenas cristalizadas de Sais, del reino de la muerte, así como la piedra de la disformidad o la piedra bruja, que es principalmente utilizada por los Scavens para potenciar su magia, la varanita, que es el magma burbujeante de los 8 puntos, así como la piedra del vacío, que es justamente pues, de lo que existe entre medias de todos estos reinos. ¿Vale? Pero como digo, aquí más o menos solamente es una página, te lo presentan, poco más, luego lo veremos mucho más ampliado dentro del suplemento de Artifacts of Power. Tenemos las maravillas alquímicas, cosas que se pueden crear, principalmente pociones, brebajes, venenos, etc., donde se nos explica tanto si queremos conseguirlas como si queremos nosotros destilarlas utilizando, como digo, estas empresas, estas tareas entre tiempo. ¿Vale? Por ejemplo, la bebida de bestia que te permite cambiar de forma y convertirte en una de estas criaturas. El destello de la hoja que te permite, una vez que la bebes, pues si eres mortalmente herido, es decir, se reduce tu toughness, tu resistencia o tu dureza, comienzas a tener heridas y pues tachas todas las heridas que tienes, pasas a estar mortalmente herido. Pues aquí lo que te dicen es que se te permite tener una visión de ese momento en el que te hieren mortalmente y por lo tanto poder evitarlo, siempre y cuando hayas bebido esta poción, lo cual pues, es que muy útil, especialmente para lo que es el combate. Bueno, tenemos otra serie de pociones y brebajes como la felicidad del tonto, que te hace olvidar una parte del tiempo, una serie de horas o de días o tal. La gema del trueno, ¿no? Del impactazo del trueno, que te permite utilizarla como si fuera una granada. Así como otra vez volvemos pues a la creación de esta alquimia, de estos resultados alquímicos, ¿no? Crear una poción, un veneno o un explosivo, donde vamos a volver a lo mismo. Hay que elegir una serie de rasgos que va a tener esa mezcla y pues realizar la tarea de ir construyéndola, en este caso pues de ir destilándola, ¿vale? Así como los materiales alquímicos, cuál sería su coste, que este sería el coste en lo que es el rasgo, que luego habría que multiplicar en 10 para poder pagarlo.
en términos de Aqua Giranis, en términos de gotas de Aqua Giranis, así como, como os comentaba antes, pues la tarea de buscar materiales raros, exóticos, que necesites para llevarlos a cabo. Aquí comenzaríamos con lo que es la parte de los Duardin, de los enanos, ¿no? De los reinos mortales. Y vamos a tener una explicación bastante amplia de lo que son tanto los Faeslayers, los matafuegos, como los Caradron Overlords, los altos señores Caradron. Comenzamos con las llamas de Grimnir. Los matafuegos que adoran a Grimnir, que es el dios muerto, el dios destrozado. Puesto que durante la era de los mitos, pues les enseñó a sus hijos, a los Duardin pues, que le adoran, pues tanto lo que es la pelea, la lucha, así como algo de herrería y tal, ¿no? Aunque es más bien Grunni el maestro herrero. Y en un momento dado fueron ambos dioses enanos, tanto Grimnir como Grunni, fueron engañados en lo que se conoce la Tadwegi, la gran traición, y fueron encadenados dentro de las montañas de hierro de Chamon, donde serían encontrados por Sigmar, que les liberaría. Y eso supuso que para Grimnir, pues, una deuda de honor que necesitaba pagar inmediatamente, por lo cual le solicitó el que le pusiera un enemigo delante a su nivel, ¿no? Que no fuera algo insultante y que él acabaría con él y saldaría esa deuda porque si no, no podía vivir, ¿no? Entonces Sigmar le encomendó acabar con Vulcatrix, que era la madre de las salamandras, y en la pelea murieron ambos, murieron tanto Grimnir como Vulcatrix, donde se produjo una especie de explosión, se fundieron sus esencias, la esencia del dios enano junto con la esencia de la madre de las salamandras, y provocaron una serie de incendios dentro de lo que son los reinos mortales, ¿no? Porque su esencia explotó y apareció por ahí. Entonces, los sacerdotes enanos descubrieron que dentro de ese fuego no había que apagar esos incendios que se habían provocado, no había que apagarlos porque estaba dentro la esencia de su dios, de Grimnir. Entonces comenzaron a adorar justamente esos fuegos y descubrieron además que también, pues que esa mezcla que se había producido entre Vulcatrix y Grimnir, pues se había impregnado dentro del oro. Había oro que tenía parte de esa esencia y que comenzaba a llamarse como Urgold, ¿no? El oro Uld, donde está justamente, pues como digo, parte de la esencia de Grimnir, que en verdad ellos no consideran que esté muerto, sino que está atrapado dentro de esas sustancias, por lo cual se creó toda una religión donde el fuego inquebrantable, donde las forjas se convirtieron en templos y los herreros en sacerdotes, llamados Thargrim, que lo que dicen es, y lo que su teoría en cuanto a estas situaciones es que cada vez que se utiliza ese Urgold, se libera parte de la esencia del dios, ¿no? Que impregna pues justamente al enano que esté utilizando esa runa que se crea y que por lo tanto es un momento en el que se libera y que lo que consideran es que tienen que liberar todo el oro, todo ese Urgold para liberar la esencia de Grimnir y que así vuelva a estar completo y vuelva a ellos, ¿no? Y vuelva a liderarles en una batalla final para acabar con los reinos, con la amenaza de los dioses del caos, de las fuerzas del caos. ¿Vale? Por lo cual vemos que aquí lo que es la herrería se convirtió en una especie de religión donde los herreros, como digo, los maestros herreros son sacerdotes justamente de esa religión que son estos Thargrim, ¿vale? Y que justamente pues en el resto de los reinos mortales no se conoce lo que es el Urgol, sino que para los demás pues es oro, y solamente estos sacerdotes son capaces de discernir, pues más por una cuestión de entrañas, ¿no? De corazonadas, que ese oro pues tiene parte de la esencia de Grimnir, ¿no? Y realmente pues son capaces de hacer cualquier cosa por conseguirlo, pues como digo, es su propia religión. Entonces, ellos se dedican principalmente a esto. Dentro del resto de los reinos mortales, al desconocer justamente todo esto, ¿no? Acerca de que la esencia de Grimnir esté dentro de este oro, pues simplemente consideran a los enanos codiciosos, ¿no? Que están obsesionados con el oro, que están enfermos
justamente por conseguir oro y pues no se les tiene como nada más, simplemente como avariciosos, ¿vale? Pero para ellos es algo mucho más, pues esto pues es una religión, ¿vale? Y tenemos pues todo lo que se puede hacer justamente con este Urgol y la búsqueda del oro. Como digo, que es una obsesión que pues está dentro de ellos. Tenemos aquí una pequeña lista de runas, de las diferentes runas que se pueden construir con ese Urgold y que en el Glimmerlast, que es la acción de, pues, de pegarlo a la carne de justamente estos Duardin, pues tiene diferentes efectos. Tenemos una pequeña lista de las diferentes runas que se pueden utilizar, que estas runas se agotan. ¿Vale? Se agotan al ser utilizadas, tiene una serie de usos bastante limitados, lo que pasa que proporcionan ese impulso que es increíblemente poderoso. Asimismo, a los hijos de Vulcatrix, porque justamente después de que murieran tanto Vulcatrix como Grimnir en esa batalla final y sus esencias se fusionaran, pues aparecieron los últimos huevos de esta diosa de las salamandras, ¿no? De la madre de las salamandras. Y de esos huevos nacieron los Magmadrots. Lo que consideran esta religión por parte de los matafuegos es que justamente al haberse vinculado las esencias de Grimnir y de Vulcatrix, pues también estos Magmadrots, que son estas criaturas que utilizan como monturas, también tienen parte de la esencia del dios y que por lo tanto están los Duardin, los matafuegos, están vinculados con ellas, ¿vale? Y justamente por eso las utilizan como monturas. Las doman, pues las crían y tal, y pues las utilizan. Dentro de lo que es el manual de reglas de Soulbound, pues aparecen las estadísticas del Magmadrot, pero lo que sería el Magmadrot básico. Aquí, aparte de tener justamente la tarea de domar a una de estas criaturas, también tenemos los diferentes rasgos que se pueden añadir para que sea especial, sea única, sea diferente. Tenemos el equipamiento de los matafuegos, ¿vale? Donde pues todo referido evidentemente al fuego, a braseros, a este tipo de cosas, donde pues bien podemos comprarlos o bien podemos fabricarlos mediante esa serie de reglas que pues vamos a tener a lo largo de todo el manual y por último una serie de talentos de milagros para pues para estos sacerdotes que adoran a Grimni. Tenemos aquí el aliento de Grunni. Tenemos a los otro tipo de enanos que son completamente diferentes, los Caradron, donde pues se vieron asediados durante la era del caos por parte de las fuerzas de Zench, del dios del caos, del cambio, de las mutaciones, y que pues acabaron descubriendo el Ethergol, que es una sustancia volátil, es una sustancia gaseosa que pues minan y que acabaron construyendo ciudades voladoras justamente para escapar del asedio de las fuerzas del caos. Y llenaron una serie de esferas al estilo de endrinas gigantescas de esta sustancia gaseosa que les permitió elevar sus ciudades a los cielos, creando los puertos celestiales, los puertos celestes, que es justamente donde pues habitan y donde se crean. Una vez que lograron escapar un poquito de lo que es pues justamente esa amenaza de las fuerzas del caos, pues comenzaron a pelearse entre ellos porque pues se disputaban, ¿no? Las diferentes betas que había de este Tergol y los diferentes inventos que se producían y acabaron llegando a una especie de entente cordial, donde en vez de pelearse entre ellos de una manera, pues a lo que serían los enanos en batallas, se acaban peleando de una manera comercial. Acabaron abrazando el capitalismo de la forma más brutal que se puede comprender, creando empresas, creando corporaciones y patentando y licenciando cada uno de los inventos o descubrimientos que realizaban, pues referentes tanto al material que utilizan como a las diferentes creaciones que tienen, ¿no? Que como digo, es muy curioso, pues metemos aquí pleno capitalismo dentro de un mundo de fantasía épica, de alta fantasía, ¿vale? Donde vamos a tener los diferentes gremios
como por ejemplo el gremio de los Endriners, que son justamente los que crean estas esferas que se llenan de Ethergold. Tenemos a los Ethergemistas, que son los alquimistas que manejan el éter, mientras que los otros son más mecánicos. Tenemos a la Liga de Navegantes, que son los que dirigen los barcos voladores, el servicio de flete, que es el servicio de transporte dentro de los reinos mortales y que es evidentemente muy importante. Los Gruncorps, que es como una empresa de seguridad que protege justamente estos transportes. Y tenemos lo que sería el Ethergold, ¿no? Te explican más o menos esta sustancia. Tenemos esta sustancia que, como digo, pues originariamente pues es gaseosa y que es más ligera que el aire, lo cual permite la flotabilidad, pero que tratada de manera alquímica pues se puede convertir en estado líquido y que por lo tanto se utiliza como combustible, o incluso en estado sólido, creando unas barras de hierro, unas barras de oro, ¿vale? De metal de oro, que pues resultan más maleables, ¿no?, que el oro común. Y que todo esto pues permite diferentes opciones y oportunidades y posibilidades dentro de los reinos mortales, así como las técnicas de extracción, que evidentemente pues esto es un gas y hay que extraerlo de aquella manera, ¿vale? Pues haciendo el vacío y absorbiendo todo lo que es esto, y luego separándolo de lo que sería el resto de elementos, pues especialmente del aire. Tenemos el equipamiento de los Kharadron Overlords, que evidentemente vamos a tener sus trajes de éter, que son los que utilizan y que además son muy importantes, puesto que esas máscaras que llevan con esas grandes barbas, pues no es que traten de simular pues justamente las barbas que tendría un enano, sino que son mecanismos de filtrado de justamente este Ethergold que pues respirado puede resultar tóxico y provocar ilusiones paranoicas, ¿vale? Bueno, igual es muy importante. Tenemos, evidentemente, es de las facciones que más equipo tienen, puesto que justamente se dedican a eso, ¿no? A la creación, a la innovación. Tenemos las diferentes criaturitas. Esta me hace mucha gracia, que es el Cogmunculus, que es como un homúnculo de engranajes y que es un juguetito que se puede crear y que acompaña, ¿no? Al igual que hay otras clases dentro del juego que pueden tener una montura o que pueden tener un perro grifo o pueden tener un animal compañero, pues aquí te lo creas tú, ¿no? Te creas este juguetito que luego pues que actúa como un compañero. ¿Vale? Y que tenemos las estadísticas aquí justamente para luego poder desarrollarlas junto con todas y cada una de los diferentes artefactos, equipos y creaciones que pueden llevar. Así justamente como las reglas de creación de este tipo de pues, artefactos etéricos que se pueden crear, que las reglas son evidentemente iguales que las que hemos estado viendo, donde se determina el número de dificultad en base a los rasgos y al coste que va a tener los diferentes materiales y opciones que se incluyan en su interior, ¿vale? Tenemos las máquinas de guerra, donde llegamos a los vehículos que vamos a encontrar dentro de los reinos mortales, donde primero comenzamos con las reglas de combate de vehículos, donde habrá que asumir diferentes roles dentro del mismo. Vamos a tener al artillero, vamos a tener al piloto y vamos a tener al mecánico, que evidentemente pues, son bastante autodescriptivas las funciones que van a realizar. Así como el tamaño de vehículo, recordemos que dentro de lo que es Soulbound, el combate se dirime en zonas. Ponemos una zona que es en la que estamos, una zona corta, una zona larga, ¿vale? Donde nos vamos a poder ir moviendo. Y esto directamente lo que te dice es que el tamaño del vehículo pues determina un poco la zona, ¿no? El tamaño de la zona en el cual te vayas a mover. Y como digo, pues tenemos al piloto, tenemos al mecánico, tenemos al artillero. Se puede utilizar la tarea de ayuda para facilitar las cosas a uno de estos roles o de actividades que se está realizando dentro del vehículo, especialmente dentro del combate. Y ya sabéis que cuando se ayude a alguien que está realizando una tarea, pues se le añade un dado de 6 por la ayuda, más otro dado de 6 por cada nivel de entrenamiento que tengas en la tarea en cuestión. El ataque entre vehículos, donde vamos a tener no solo lo que es el ataque entre los propios vehículos, sino también lo que sería el ataque o cómo abordar
a uno de estos vehículos que estén entrando dentro del conflicto, ¿vale? Así como las reglas de reparación, la tripulación del vehículo y el marcador de fallos, puesto que digamos que funciona el combate igual que lo que sería entre personas o entre seres. Lo que ocurre es que en vez de tener heridas, evidentemente cuando se reduce la resistencia o la dureza del vehículo, pues en vez de tener heridas pasa a tener fallos, que pues va a tener pues, una lista de fallos, de posibles fallos que puede tener, hasta que se hayan cumplimentado todos y pase a estar destrozado el vehículo. Entonces tenemos aquí este pequeño plano del grunt que luego lo vamos a tener mucho más grande al final. Un poco de combate avanzado, donde te hablan pues, de apuntar a diferentes sistemas del vehículo, cómo utilizar los milagros y la magia y los efectos místicos dentro de lo mismo, así como las persecuciones entre vehículos, ¿no? Jugar a el cazador y la presa, donde pues, se pueden tener diferentes acciones como mantener la distancia, reducir o incluso darte la vuelta y enzarzarte en combate, ¿no? Así como una serie de complicaciones dentro de lo que son estas persecuciones para añadirle un poquito más de jugo, ¿no? Un poquito más de salsa a lo que sería esa persecución en particular que se esté dirimiendo, donde vamos a tener con una tirada de 2 dados de 6, pues el hecho de que te encuentres con un obstáculo peligroso, con terreno poco estable, donde te separes de otro, donde encuentres pues una vía de acceso más rápida, ¿no? Ese tipo de cosas, así como armas pesadas que se pueden cargar dentro de estos vehículos, justamente pues para poder utilizarlas en contra de otro. Y pasaríamos a lo que es un listado de los diferentes vehículos que podemos encontrar dentro de los reinos mortales, donde tenemos aquí un ejemplo justamente para poder leer lo que es la tabla de estadísticas de uno, que básicamente, pues de una manera bastante similar a lo que sería cualquier bestiario. Y comenzaríamos con un listado de estos vehículos. Tenemos a una artillera una cañonera de los Caradron, una fragata arcanauta, el acorazado arcanauta, que es de lo más conocido que podemos encontrar, los fuertes de engranajes, tanques de vapor, los girocópteros, que estos son muy conocidos por parte de los Duardin, las máquinas de guerra del Colegio Arcano, que también tiene sus cosillas, los barcos de los corsarios, el caldero de sangre cainita, carruajes, el acechador Mortec, así como el Black Coach. El Black Coach, que es el vehículo negro, que es muy curioso porque te dice que cuando uno de los más poderosos señores no muertos es destruido, pues que no desaparece, sino que su espíritu queda vinculado a un ataúd que se introduce dentro de estos vehículos y que el vehículo pues, se convierte en una especie de vehículo endemoniado, ¿no? Aquí tenemos al trono de sangre de los diablillos estos de Corne, la campana gritante o chilladora por parte de los Scavens, como la rueda de la perdición, también de los Scavens. Y ya pasaríamos a esta serie de mapas donde tenemos pues lo que es el Grunt, que es uno de estos barcos voladores de los Caradron, así como un barco pirata de los corsarios élficos. Y ya habríamos visto completito este Soulbound, donde tenemos un poquito de publicidad, el bestiario, ya visto en el canal, de los campeones del orden, también visto en el canal. Y habríamos visto completito este Steam and Steel para Soulbound.
Bueno, como habéis podido verlo, lo hemos visto completito de página a página, entero de este suplemento de Steam and Steel para Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Un suplemento finito que no tiene muchas páginas, apenas unas 120 y pico, pero que sin embargo viene plagado de información y sobre todo realmente útil, especialmente si queremos jugar con enanos, ¿no? Con lo que aquí se llaman Duardins, con enanos tanto con los Caradron Overlords como con los Faeslayers, los matafuegos y los altos señores Caradron. Nos viene no solamente un montón de información de trasfondo para poder emplearla junto con ellos, así como todo el equipo que van a venir utilizando y que les caracteriza. De igual manera vamos a tener todas esas reglas de alquimia, de herrería, de forjar equipo, de crear equipo, todo ello relacionado con las tareas, las empresas, los endeavors que se realizan entre aventuras y que le dan mayor profundidad al juego, puesto que llevan a que tu personaje no solamente esté detenido, ¿no?, entre partida y partida, sino que esté haciendo cosas, esté creando cosas que luego puedas utilizarlas dentro de la partida. Es por ello que es un libro de equipo muy bueno, no solo por toda la información que te viene, sino también por todas esas reglas que te van a ampliar las diferentes posibilidades que vas a poder llevar a cabo entre partidas y dentro del propio juego. La verdad es que es un suplemento muy útil. Evidentemente no es imprescindible, pero que sí que te da un montón de profundidad a lo que van a ser tus partidas si vas a jugar mucho. Y desde luego, si te gustan los enanos, si te quieres coger un Duardin, pues evidentemente, tanto si quieres los matafuegos como los altos señores Caradron, desde luego aquí tienes un montón de ampliación de lo que es su trasfondo, de lo que es su idiosincrasia y de cómo van a poder ser utilizados dentro de las partidas. La verdad es que es un suplemento muy interesante y que amplía enormemente, como digo, pues las opciones que tienes en el juego. Evidentemente, lo malo de toda esta línea de Cubicle 7 es lo habitual dentro de ellos, que te van partimentando, te van partiendo todo lo que son las reglas, el trasfondo, las diferentes cosas en diferentes libros y al final te obligan un poco a tener que comprarlos todos para tener una visión mayor de conjunto. Pero desde luego, a poco que os guste, Warhammer Age of Sigmar Soulbound, este suplemento en particular, es realmente útil. Y tal y como os he dicho, mientras estábamos viendo lo que era el paginado, ¿no?, pasando las páginas del contenido que encontramos en este suplemento, os he hablado del Artifacts of Power, que será el siguiente suplemento que veamos aquí dentro del canal, donde vamos a tener una ampliación sobre todo de lo que son la utilización de las puertas de los reinos, lo que son las piedras de los reinos, estas sustancias mágicas que son únicas y específicas de cada uno de los reinos, así como un montón de artefactos mágicos que además nos van a venir con su propia aventura para ser jugada, así que no os lo perdáis. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.